Phoebe siempre se ha enorgullecido de su intuición. En los 23 años que llevaba casada con Leo, había aprendido a reconocer el más mínimo cambio en su comportamiento. Últimamente, había algo que no encajaba y era una sensación que la atormentaba. Aquella tarde, sentada en la cocina de su acogedora casa de las afueras, se puso a repasar las facturas de los servicios. Su viejo Honda Civic necesitaba reparaciones importantes, pero Leo llevaba 3 semanas esquivando el tema del dinero. «Cariño», le dijo, apareciendo en la puerta de la cocina con su caro traje de negocios, «hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con unos inversores». Phoebe levantó la vista de sus papeles. Esas reuniones importantes se habían vuelto demasiado frecuentes en los últimos meses. ¿Otra vez? Intentó que su voz sonara informal. Es la 5ª vez en 2 semanas. Leo se pasó la mano por el pelo canoso, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Sabes que es un momento importante. La empresa está en expansión, nuevos contratos. ¿Y qué pasa con el arreglo de mi coche?, le interrumpió Phoebe. Tengo que ir a trabajar a la guardería de alguna manera. Cariño, hablemos de esto más tarde, miró el reloj. Ya llegó tarde. Sin esperar respuesta, Leo le dio un rápido beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Phoebe se dio cuenta de que agarraba el teléfono con fuerza, otra nueva costumbre. Antes solía dejarlo en cualquier lugar de la casa, pero ahora siempre lo llevaba consigo, bien protegido por una nueva contraseña. La semana pasada, cuando le pidió el teléfono para llamar a una amiga, el suyo estaba muerto, Leo se puso pálido de repente y dijo que se lo había olvidado en la oficina. 5 minutos más tarde, ella lo vio escabullirse por el pasillo para comprobar sus mensajes. Phoebe se asomó a la ventana y vio salir del garaje su flamante Mercedes, comprado por Leo hacía 3 meses para el trabajo. Recordó cómo le había pedido a su marido que la ayudara a arreglar su viejo Honda, pero él siempre encontraba razones para negarse. No es el momento. Esperemos al mes que viene. Tenemos gastos más importantes. Gastos más importantes. Phoebe sonrió amargamente al recordar la nueva colección de trajes de diseño de Leo, su nuevo reloj que le había tocado en la lotería de la empresa y las constantes cenas de negocios de las que regresaba cada vez más tarde. Se dirigió a su dormitorio y se sentó en la cama. 23 años. Ese era el tiempo que llevaban viviendo juntos. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba pedagogía, él economía. Se casaron justo después de graduarse. Juntos atravesaron unos primeros años difíciles, viviendo de cheque en un apartamento minúsculo. Se apoyaron mutuamente cuando descubrieron que no podían tener hijos. A Phoebe le pareció entonces que eso los unía aún más. Se convirtieron en el todo del otro. Sus ojos se posaron en una foto de su mesilla de noche. Leo y ella de vacaciones en Grecia 5 años atrás, ambos sonrientes, bronceados, felices. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? ¿Hace 1 año? ¿2 años? ¿O los cambios habían sido tan graduales que simplemente no se había dado cuenta? De repente, el teléfono de Phoebe vibró. Un mensaje de Maggie, su mejor amiga. «Hola, cariño. Acabo de ver a Leo en Le Bistrot con unos socios. Parecía muy ocupado. Quizá por eso ha estado trabajando tanto últimamente». Le Bistrot, el restaurante más caro de la ciudad, donde Leo y ella solo iban en su 20º aniversario. Demasiado caro para visitas regulares, decía siempre. ¿Y ahora celebraba reuniones de negocios allí? Phoebe sintió que el corazón se le aceleraba. Fue al ordenador y abrió su cuenta bancaria conjunta. Solían discutir siempre todos los gastos importantes, pero últimamente Leo se había vuelto irritable cuando se trataba de dinero. Empezó a mirar las transacciones de los últimos meses. Le Bistrot aparecía en la lista con regularidad, al menos una vez a la semana. Junto a él había pagos a una joyería, boutiques de ropa que nunca había visitado. Y lo más extraño eran las grandes transferencias de efectivo que se hacían todos los meses. Leo llegó a casa tarde aquella noche,
oliendo ligeramente a vino. Phoebe ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Pudo oírle hablar con alguien por teléfono en el cuarto de baño durante un buen rato, con voz apagada, pensando que ella no oía. A la mañana siguiente, mientras Leo se apresuraba a prepararse para ir a trabajar, su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Phoebe, que estaba preparando café, echó un vistazo a la pantalla. El mensaje era de su contacto Wei. Gracias por lo de anoche, cariño. Estoy deseando despertarme a tu lado cada mañana en nuestro nuevo ático. Tu estúpida esposa no tiene ni idea de la felicidad que nos espera. Phoebe sintió que la taza de café se le escapaba de las manos y caía al suelo. Leo se giró bruscamente con el rostro pálido al verla mirando su teléfono. No es lo que piensas, empezó él, pero Phoebe no estaba escuchando. Todos los pequeños detalles de los últimos meses se estaban juntando en su cabeza como un rompecabezas. Las devoluciones tardías, el teléfono bloqueado, la negativa a pagar las reparaciones de su coche, los trajes nuevos, las reuniones misteriosas, y ahora, este mensaje. Su marido estaba planeando una nueva vida con otra mujer, gastando su dinero común mientras ella ahorraba para arreglar su viejo Honda. Phoebe, escucha. Leo dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te acerques, le dijo con voz tranquila, pero le temblaban las entrañas. Dejaré el café y me iré a trabajar. Y esta noche, tenemos que hablar. Leo asintió nervioso, cogió sus cosas y salió casi corriendo de casa. Phoebe lo vio volver a su lujoso Mercedes, mientras su Honda permanecía averiado en la entrada, un claro símbolo de cómo su marido había estado priorizando su tiempo últimamente. Mientras Phoebe limpiaba los fragmentos de la taza, notaba cómo le temblaban las manos. 23 años de matrimonio, 23 años de confianza, amor y planes compartidos, y todo se hizo añicos como aquella taza por culpa de un mensaje. Pero lo peor no era que admitiera la infidelidad. Lo peor era que planeaba quedarse con su dinero común, que habían estado ahorrando juntos todos estos años. Estúpida esposa, la amante de Leo la llamó. Bueno, tal vez ella era estúpida por no darse cuenta de las señales obvias, pero eso se acababa hoy. Phoebe sintió que algo nuevo nacía en ella junto con el miedo y el dolor, determinación. No permitiría que la humillaran, no permitiría que le robaran lo que era suyo por derecho. Se levantó del suelo, fue al teléfono y llamó a su amiga Maggie. «Hola, necesito un consejo. ¿Sigues trabajando con ese detective privado?» Cuando Leo volvió a casa aquella tarde, Phoebe ya se lo había pensado. Durante el día, apenas había podido evitar llorar en la guardería, pero los niños, como siempre, habían sido su salvación. Viéndolos jugar despreocupadamente, se fue calmando poco a poco y empezó a trazar un plan. Se hizo un silencio tenso en el salón. Leo estaba sentado en el borde del sofá, retorciéndose nerviosamente el anillo de casado en el dedo, un hábito que había desarrollado en momentos de estrés. Phoebe se dio cuenta de que su traje, habitualmente impecable, estaba un poco arrugado y la corbata floja. Estaba claro que se había pasado el día en tensión, esperando esta conversación. «Phoebe, cariño», empezó, intentando que su voz sonara segura. Ese mensaje fue solo un malentendido. Se sentó en su sillón favorito, mirando a su marido con calma. Llevaba 23 años estudiando cada uno de sus gestos, cada una de sus entonaciones. Ahora estaba mintiendo. Lo notaba en la forma en que evitaba el contacto visual directo, en cómo sus dedos hacían girar el anillo de casado. «¿De verdad?», le preguntó en voz baja. «Dímelo a mí». Leo respiró hondo. Esta es Victoria, una nueva asesora financiera de nuestra empresa. Nos está ayudando con un gran proyecto. Estamos buscando una nueva propiedad para la oficina, y ella, a veces, se deja llevar demasiado por sus bromas. ¿Las bromas del ático?».
Phoebe intentó mantener la calma. Sí, es solo una broma, se animó Leo, contento de que no estuviera gritando ni montando una escena. Es joven, a veces se comporta de forma poco profesional. Ya he hablado con ella de eso. Phoebe asintió lentamente. ¿Y por eso me ocultaste tu teléfono? ¿Por eso te has quedado hasta tarde en el trabajo? Cariño. Leo se levantó y se acercó a ella, intentando cogerle la mano. Sé que he estado muy ocupado últimamente. Este proyecto es muy importante para la empresa, pero te prometo que las cosas mejorarán pronto. Incluso podremos irnos de vacaciones en cuanto acabe con este asunto. Phoebe le permitió que le cogiera la mano, notando cómo exhalaba un suspiro de alivio, tomándolo como una señal de perdón. Lo entiendo, dijo en voz baja. Sí que trabajas duro. Sí, cariño, sonrió él. Lo hago por nosotros, y en cuanto a tu coche, te prometo que lo llevaremos al taller la semana que viene. Le dio un beso en la mejilla y se fue a ducharse, tarareando algo en voz baja, claramente satisfecho de cómo había ido la conversación. Phoebe lo vio marcharse y sintió que se le agarrotaban las entrañas de dolor y rabia. 23 años y era capaz de mentirle a la cara con tanta facilidad. A la mañana siguiente, en cuanto Leo se fue a trabajar, Phoebe marcó el número que Maggie le había dado. Agencia de Detectives Hawkeye, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una agradable voz masculina. Buenos días. Phoebe dudó un momento. Me la recomendó Margaret Wilson. Necesito ayuda. Sí, Maggie me dijo que había llamado, señora Gardner. ¿Podemos quedar hoy a las 2? Phoebe trabajaba en la guardería hasta la 1, así que el horario era perfecto. La oficina de la agencia de detectives estaba situada en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Al tomar el viejo ascensor, Phoebe sintió que le temblaban las manos. ¿Hacía lo correcto? Tal vez debería haber creído la explicación de Leo. El detective Michael Reynolds era un hombre de mediana edad, mirada atenta y canas en las sienes. Su despacho era pequeño pero acogedor, con muebles antiguos y un gran número de expedientes en las estanterías. Señora Gardner, le indicó con un gesto que se sentara. Dígame qué le preocupa. Y Phoebe se lo contó todo. Los cambios en el comportamiento de Leo, las misteriosas transacciones financieras, los mensajes de V y sus poco convincentes excusas. El detective escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Dígame, señora Gardner, le preguntó cuando hubo terminado. ¿Ha comprobado sus extractos bancarios en los últimos meses? Solo superficialmente, admitió Phoebe. He visto pagos a restaurantes y tiendas, grandes retiradas de efectivo. Tendremos que analizar en detalle todas las transacciones financieras, dijo Reynolds. También sería útil establecer una vigilancia. Si su marido está realmente planeando comprar una propiedad, dejará huellas. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Phoebe. Normalmente este tipo de investigación lleva de 2 a 4 semanas, contestó el detective. Pero por lo que me ha contado, su marido no parece ser muy cuidadoso. Quizá podamos obtener los resultados más rápidamente. De camino a casa, Phoebe sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, se avergonzaba de haber contratado a un detective para que siguiera a su propio marido. Por otro, se sentía aliviada por haber actuado por fin. Por la noche, Leo volvió a trabajar hasta tarde. Cuando por fin regresó, olía a perfume caro, y no era su perfume habitual. Phoebe fingió no darse cuenta. Sonrió dulcemente y le preguntó por su día. Todo va genial, cariño, respondió él besándola en la mejilla. El proyecto va incluso mejor de lo que esperábamos. Me pregunto, pensó Phoebe, ¿qué proyecto? ¿El que me estás contando o el que le estás escribiendo a tu Victoria? Al día siguiente, el detective Reynolds le envió el primer informe. Resultó que, efectivamente, Leo pasaba mucho tiempo en compañía de una mujer joven, una rubia alta que, según las investigaciones preliminares, solo llevaba 6 meses trabajando para su empresa. Victoria Blake,
29 años, escribió el detective. Contratada como asesora financiera en marzo de este año. Anteriormente, trabajó para 3 empresas diferentes, sin permanecer nunca más de un año. Curiosamente, todos sus anteriores empleadores eran hombres casados de mediana edad. Phoebe sintió náuseas en la garganta. ¿Se había convertido su marido en otra víctima de un joven depredador? ¿O estaba buscando un encuentro así? Durante la semana siguiente desempeñó el papel de esposa cariñosa, cocinó los platos favoritos de Leo, no hizo preguntas sobre sus retrasos e incluso dejó de mencionar la reparación de su coche. Leo se relajó visiblemente pensando que la tormenta había pasado. No sabía que todos sus movimientos estaban siendo grabados. El detective Reynolds enviaba informes periódicos, cenas en restaurantes caros, viajes conjuntos para ver propiedades inmobiliarias, visitas a una joyería. Todo ello iba acompañado de fotografías que rompían el corazón de Phoebe, pero también reforzaban su determinación. Le impactó especialmente una serie de fotos del viernes pasado. Mostraban a Leo y Victoria saliendo de la oficina de un agente inmobiliario. Iban cogidos de la mano y en una foto él la besaba suavemente mientras la empujaba contra la pared del edificio. Victoria llevaba la misma pulsera que Leo supuestamente había pagado un mes antes, un regalo de Phoebe en su 20º aniversario. Mirando estas fotos a altas horas de la noche en su dormitorio, Phoebe sintió que el corazón se le partía de dolor, pero no se permitió llorar. En lugar de eso, sacó su agenda y empezó a anotar todas las fechas, todos los gastos, todos los momentos sospechosos de los últimos meses. Si Leo cree que puede llevarse todo lo que han construido juntos y dárselo a un aventurero, está muy equivocado. Estúpida esposa, Victoria la llamó en ese mensaje. Bueno, pronto ambas se darían cuenta de lo equivocadas que estaban al subestimarla. Al día siguiente, el detective Reynolds pidió una reunión. En su voz al teléfono, Phoebe oyó una nota de ansiedad que le aceleró el corazón. ¿Qué más podría averiguar? ¿Qué podía ser peor de lo que ella ya sabía? Mientras se dirigía a la reunión en su viejo Honda, que aún necesitaba reparaciones, Phoebe pensó en todos los años que Leo y ella habían compartido juntos. Sus sueños, planes, alegrías y penas compartidas. ¿Cómo podía borrarlo todo tan fácilmente? Y lo que era más importante, ¿cómo podía planear quedarse con los ahorros de toda su vida y dejarla sin nada? El detective la esperaba en su despacho con un grueso legajo de documentos sobre la mesa. Su rostro era serio. Señora Gardner, me temo que he descubierto algo que debe saber. Parece que su marido no solo planea comprar una propiedad, ya ha iniciado el proceso de transferir sus bienes comunes a otras cuentas. El detective Michael Reynolds estaba sentado ante su enorme escritorio de roble, revisando cuidadosamente las últimas fotografías. Su despacho, lleno de aroma a café recién hecho y libros antiguos, se había convertido en una especie de confesionario para Phoebe durante las 2 últimas semanas. Ella jugueteaba nerviosa con la correa de su viejo bolso, esperando sus comentarios. Señora Gardner, dijo finalmente, levantando la vista de las fotografías. Me temo que la situación es más grave de lo que pensábamos. Phoebe sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quiere decir? El detective le mostró una serie de fotografías. Mostraban a Leo y Victoria saliendo de la notaría. Las tomaron ayer, explicó Reynolds. Pero eso no es todo. Mis fuentes en el sector bancario me han confirmado que su marido ha abierto una nueva cuenta. Los fondos de su cuenta conjunta se están transfiriendo gradualmente a ella. Phoebe sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Cuánto ha transferido hasta ahora? En los últimos 3 meses, unos $150,000. Pero eso no es lo principal. El detective sacó un documento de la carpeta. Había firmado un contrato preliminar para comprar un ático en el nuevo complejo residencial Crystal Heights.
El precio era de $800,000. Phoebe se agarró a la mesa para no caerse. 800,000 era casi todo lo que habían ahorrado en 23 años de matrimonio. El dinero que habían estado ahorrando para su vejez, para los viajes con los que habían soñado. Y una cosa más, continuó el detective, sacando el siguiente documento. La señorita Blake tiene un pasado interesante. Esta es su tercera aventura con un hombre casado. En todos los casos anteriores, el escenario era similar. Regalos caros, inversiones conjuntas y luego una ruptura repentina, tras la cual los hombres descubrían que una parte importante de sus bienes había sido transferida a ella. Phoebe recordó su primer encuentro con Victoria en la fiesta de Navidad de la empresa de Leo, una joven rubia de aspecto impecable y sonrisa encantadora. Con qué profesionalidad fingía ser solo una colega amistosa, con qué despreocupación bromeaba con las esposas de otros empleados. Phoebe incluso pensó que estaría bien invitarla a cenar. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. «En primer lugar, tenemos que conseguir copias de todos los documentos que firmaron», respondió el detective. «Ya he enviado una solicitud a mi contacto en la notaría. También tenemos que poner vigilancia en la oficina de la inmobiliaria. Si piensan cerrar el trato pronto, tenemos que saberlo». Phoebe asintió mientras miraba las fotografías. En una de ellas, Victoria ajustaba suavemente la corbata de Leo antes de entrar en el restaurante. El mismo gesto que Phoebe había hecho cada mañana durante 23 años. Y, añadió el detective, también le recomendaría que consultara a un abogado. Mi colega, Richard Thompson, está especializado en este tipo de casos. Él puede ayudarle a proteger sus derechos sobre los bienes gananciales. Aquella tarde, de camino a casa, Phoebe se sintió como en medio de la niebla. Aparcó su Honda delante de la casa y se quedó sentada en el coche durante largo rato, mirando por las ventanas de su casa. Allí, fuera de aquellas ventanas, Leo y ella habían pasado tantos años felices. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. La cocina, donde preparaban juntos los desayunos de los domingos. El salón, donde pasaban acogedoras veladas viendo sus películas favoritas. El dormitorio, donde compartían sus sueños y sus miedos. Y ahora todo esto estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Sonó el teléfono. Era el detective Reynolds. SRA. Gardner, tengo nueva información. Mi informante en la agencia inmobiliaria ha confirmado que planean cerrar el trato la próxima semana. Su marido ya ha dado un depósito de $100,000. Phoebe sintió que se le cortaba la respiración. Pero, eso es imposible. Necesitas mi consentimiento para hacer una compra así. Estamos casados. Es dinero común. Por desgracia, encontró una forma de eludirlo, replicó el detective. Los documentos se redactaron a través de una empresa fantasma. Formalmente, el comprador no es él personalmente, sino una entidad jurídica, y entonces la propiedad se registrará de nuevo a nombre de la señorita Blake. «Dios mío», susurró Phoebe. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Según los documentos, los preparativos comenzaron hace unos 6 meses. Fue entonces cuando se registró la empresa a través de la cual se está llevando a cabo la transacción. 6 meses. Phoebe recordó que hacía 6 meses Leo se había vuelto especialmente atento y cariñoso. Le llevaba flores sin motivo, se ofrecía a llevarla al mar el fin de semana. Y mientras tanto, ya estaba planeando cómo coger su dinero y empezar una nueva vida con otra mujer. En ese momento, el Mercedes de Leo entró en el patio. Phoebe se despidió rápidamente del detective y salió del coche, intentando poner una expresión familiar. «Cariño, ¿por qué estás sentada en el coche?», preguntó Leo, acercándose a ella con expresión preocupada. «Oh, solo estaba hablando con Maggie por teléfono», mintió ella. No quería que la conversación se viera interrumpida al entrar en casa. Leo le pasó suavemente el brazo por los hombros.
Te vas a congelar aquí fuera. Vamos dentro. He traído la cena de ese nuevo restaurante italiano. Phoebe le permitió que la condujera al interior de la casa, observando lo bien que interpretaba el papel de marido atento. ¿Siempre había sido tan buen actor? ¿O simplemente era demasiado confiada? Durante la cena, Leo habló de su trabajo, de nuevos proyectos y de los planes de la empresa para el año siguiente. Ni una palabra sobre Victoria, ni una sola mención al ático o a las transferencias de dinero. Phoebe le observaba, preguntándose cómo una persona podía mentir tan tranquilamente, mirándole a los ojos. A última hora de la noche, cuando Leo ya dormía, se escabulló de la cama y fue a su despacho. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, encontró rápidamente la carpeta con los documentos de constitución de la empresa. Todo estaba exactamente como había dicho el detective. Leo había pensado en todo, hasta en el más mínimo detalle. De vuelta al dormitorio, Phoebe se quedó mirando a su marido durante largo rato. En otros tiempos podía contemplarlo durante horas, admirando cada rasgo de su rostro. Ahora veía a un extraño, un hombre capaz de traicionar a sangre fría. A la mañana siguiente, el detective Reynolds envió nuevas fotos. En ellas, Leo y Victoria inspeccionaban el ático, un lujoso apartamento con ventanas panorámicas y una terraza con vistas a la ciudad. Parecían una pareja feliz planeando su futuro. Su marido abrazaba a la otra mujer, mostrándole las habitaciones que iban a convertirse en su nuevo hogar. Menos mal que has traído estas fotografías, dijo el abogado Richard Thompson cuando Phoebe le mostró las pruebas. Serán muy útiles para nuestro caso, pero tenemos que actuar con rapidez. Una vez cerrado el trato, será mucho más difícil recuperar el dinero. ¿Qué propones?, preguntó Phoebe. En primer lugar, presentaremos una solicitud para embargar las cuentas de la empresa a través de la cual se está realizando la transacción, respondió el abogado. Luego pediremos una audiencia urgente sobre la división de bienes. Con esas pruebas, el tribunal estará de nuestro lado. Phoebe le escuchó, sintiendo que su determinación crecía en su interior. Recordó lo que Victoria había dicho sobre ser una esposa estúpida. Pronto ambas se darían cuenta de lo equivocadas que habían estado al subestimarla. Cuando regresó a casa, empezó a prepararse para el paso decisivo. Ahora que tenía todas las pruebas, era el momento de actuar. Pero primero quería escuchar la verdad de Leo, toda la verdad, sin excusas ni mentiras. Por la noche, cuando regresó a casa, ella le esperaba en el salón. Sobre la mesa había fotografías, documentos sobre la creación de la empresa y extractos bancarios. Había llegado el momento de quitarse las máscaras. «Leo, tenemos que hablar», le dijo con calma. «Y esta vez quiero oír la verdad, toda la verdad sobre Victoria, sobre el ático y sobre nuestro dinero». Los gritos de Leo aún resonaban en el aire. Phoebe se sentó en el dormitorio de invitados con las manos en las rodillas e intentó calmar el temblor de su cuerpo. No había esperado una reacción tan violenta a sus preguntas sobre Victoria y el ático. «¿Estás loco?», gritó, con el rostro enrojecido por la rabia. «¿Me estás espiando? ¿Estás leyendo mis mensajes? ¿Qué derecho tienes a hacer eso?». 23 años de matrimonio y nunca lo había visto tan enfadado. Ni siquiera cuando descubrieron que no podían tener hijos, había perdido los nervios como hoy. «Solo quiero saber la verdad», intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. «Sobre el dinero, sobre el ático». «¿Qué demonios es el dinero? ¿Qué ático?». Cogió las fotografías de la mesa y empezó a hacer las trizas. «¿Contrataste a un detective privado? Tú eres un enfermo. Yo trabajo día y noche manteniéndonos, y tú haces esta locura». Phoebe se estremeció cuando él cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Unos minutos después, le oyó recoger sus cosas en el dormitorio y bajar al salón. La televisión había estado encendida toda la noche. Estaba claro que no iba a dormir. Ahora, tumbada en la oscuridad de la habitación de invitados, Phoebe abrió su portátil.
La pantalla iluminaba su rostro cansado con una luz azul. Sabía que no conseguiría dormirse, tenía demasiados pensamientos en la cabeza. Quizá pudiera averiguar algo más sobre la tal Victoria Blake. Una primera búsqueda en Facebook no arrojó ningún resultado. Parecía que Victoria era muy cuidadosa con su privacidad, pero Instagram resultó ser más informativo. Bajo el nombre @Victoria_LuxLife, encontró una cuenta que le pertenecía. Los mismos rizos blancos como la nieve, un maquillaje impecable y ropa de diseño. Phoebe empezó a hojear la cuenta. Fotos de restaurantes caros, complejos turísticos, boutiques. Debajo de cada foto había docenas de comentarios entusiastas de sus amigas. Te mereces lo mejor, vives como una reina, cuéntanos tu secreto del éxito. En algunas de las fotos se veía la mano de un hombre con un reloj, el mismo Rolex que Leo se compró hace 3 meses. Dijo entonces que era una gratificación de la empresa, pero el verdadero hallazgo fue Instagram Stories. Victoria parecía haber olvidado restringir el acceso a ellas a su círculo íntimo. En uno de los vídeos aparecía sentada en un salón de belleza. Chicas, pronto daré una gran fiesta de inauguración. Estoy deseando enseñaros mi nueva casa. Las vistas de la ciudad son impresionantes. En otro vídeo, enseñó una nueva pulsera, la misma que perteneció a Phoebe. Otro regalo de mi amado. Es tan generoso, y su mujer no tiene ni idea, pobrecita. Phoebe sintió que la rabia crecía en su pecho. Continuó su búsqueda y encontró las cuentas de algunos amigos de Victoria. Encontró aún más pruebas en los mensajes personales que se habían hecho públicos por el descuido de una de ellas. Vicky, eres un genio. ¿Cómo has conseguido meterle en ese ático? No puedo creer que su mujer sea tan estúpida. Ni siquiera se da cuenta de que está cediendo todas las propiedades. ¿Cuándo piensa deshacerse por fin de esta aburrida ama de casa? Las respuestas de Victoria estaban llenas de petulancia. Es sencillo. Encuentra a un hombre casado con éxito que sienta que la vida le pasa de largo. Añádele un poco de atención, admiración por sus talentos, y es tuyo. Y la esposa está demasiado ocupada con su guardería para darse cuenta de nada. En un mes, el ático será todo mío. Ya me ha cedido las acciones de su empresa a través de una sociedad instrumental, claro. Su estúpida esposa ni siquiera sabe que firmó una renuncia a reclamar parte de la propiedad cuando él le pasó los papeles del seguro el mes pasado. Phoebe se irguió. ¿Papeles del seguro? Recordaba que Leo le había traído unos papeles hace un mes, diciendo que era una renovación de su seguro. Los había firmado sin ni siquiera leerlos, confiando demasiado en su marido. Le temblaban las manos mientras hacía capturas de pantalla de todos los mensajes. Luego, llamó al detective Reynolds, a pesar de lo tarde que era. La señorita Blake es descuidada en las redes sociales, dijo, tratando de sonar tranquila. Acabo de encontrar pruebas de lo que están planeando, y también creo que firmé algunos documentos sin saber lo que realmente eran. Envíame todo lo que has encontrado, respondió el detective. Y por la mañana, ve directamente al abogado. Tenemos que comprobar urgentemente qué documentos firmaste. Phoebe pasó una noche en vela sin dejar de investigar las redes sociales de Victoria y sus amigas. La imagen era cada vez más clara y aterradora. No se trataba de una simple aventura, sino de una estafa cuidadosamente planeada. Al amanecer, oyó a Leo preparándose para ir a trabajar. Ni siquiera pasó a despedirse. Cuando el sonido de su coche se desvaneció en la distancia, Phoebe se asomó a la ventana. El sol de la mañana iluminaba su cuidado jardín, que ella había cultivado durante tantos años. Las rosas que Leo y ella habían plantado juntos florecían ahora con gran esplendor. ¿Las vería Victoria desde las ventanas de su ático? La idea de que todo aquello fuera a parar a manos de aquel depredador llenó a Phoebe de una nueva determinación. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. Señor Thompson,
Necesito su ayuda urgente. Parece que he firmado algún tipo de renuncia de propiedad sin saberlo. Una hora más tarde, estaba sentada en el despacho del abogado, mostrándole capturas de pantalla de las redes sociales. Aún le temblaban las manos, pero su voz era firme. Quiero conocer todos mis derechos, y quiero hacer todo lo posible para conservar lo que me pertenece por derecho. Thompson estudió detenidamente los mensajes de la pantalla de su teléfono. Estas pruebas son muy serias, S.R.A. Gardner, especialmente la confesión sobre los documentos falsificados. Pero tenemos que actuar con rapidez. Si tienen tiempo de cerrar el trato del ático. No lo harán, interrumpió Phoebe. No voy a dejar que nos quiten lo que Leo y yo hemos construido juntos durante años. Deja de ser una esposa estúpida. Después de salir del despacho del abogado, recibió un nuevo mensaje del detective Reynolds. Iba acompañado de una foto. Leo y Victoria salían del banco, cogidos de la mano. Victoria tenía una sonrisa triunfal en la cara. Acaban de reunirse con el director del banco para hablar de una hipoteca, escribió el detective. Parece que planean cerrar el trato esta semana. Phoebe apretó el teléfono en la mano. Eso no iba a ocurrir. No iba a permitir que aquel aventurero le robara la vida. Era hora de actuar con decisión. Cuando llegó a casa, empezó a buscar los papeles del seguro que había firmado hacía un mes. Leo siempre guardaba los papeles importantes en la caja fuerte de su casa. Ella conocía la combinación. Era la fecha de su boda. Era irónico. En la caja fuerte encontró mucho más de lo que esperaba. Documentos sobre la creación de una empresa fantasma, extractos bancarios, un contrato preliminar para un ático, y entre ellos estaba el mismo documento que ella había firmado. En realidad no era un seguro, sino una renuncia parcial a los derechos sobre la propiedad conjunta. Le temblaban las manos mientras fotografiaba cada hoja. Luego volvió a guardarlo todo con cuidado. No era el momento de demostrarle a Leo que sabía lo de la caja fuerte, que pensara que seguía siendo la misma esposa ingenua y confiada. Leo llegó a casa tarde aquella noche. Olía al perfume caro de Victoria. Ni siquiera trató de ocultarlo. Probablemente pensó que, de todos modos, no tendría que explicar nada pronto. «Te he echado de menos», le sonrió Phoebe dulcemente al entrar en casa. «Siento lo de ayer. Supongo que estaba cansada y exageré». Leo la miró sorprendido y luego se relajó. «No pasa nada, cariño, lo comprendo. Has estado trabajando mucho en tu jardín». «Claro», pensó Phoebe, «trabajo mucho, y pronto entenderás cuánto». A última hora de la noche, cuando Leo dormía en su dormitorio, dijo que quería seguir leyendo abajo. Phoebe envió todo el material que había reunido al abogado y al detective. Ahora tenía todas las pruebas: la correspondencia de Victoria con sus amigas, los documentos de la caja fuerte y las fotos del detective. Mañana daría el primer paso de su plan. Ni Leo ni su preciada Victoria tienen ni idea de que la estúpida esposa ha descubierto su juego hace tiempo. Ahora es el momento de demostrarles quién es el verdadero jugador. Una tarde otoñal descendía sobre la ciudad cuando una llamada telefónica del detective Reynolds interrumpió los pensamientos de Phoebe. Estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana, mirando cómo el viento arremolinaba las hojas caídas del jardín. Leo volvía a llegar tarde a una importante reunión de negocios. «Señora Gardner», la voz del detective sonaba excitada. «Tengo información que podría cambiarlo todo. ¿Puede venir ahora mismo a mi despacho?» Phoebe miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. ¿Era urgente? Muchísimo. Y créeme, querrás oírlo en persona. Media hora más tarde, Phoebe estaba sentada en el familiar despacho del detective. El crepúsculo vespertino solo estaba difuminado por la luz de una lámpara de mesa, creando una atmósfera de misterio. «No se va a creer quién se ha puesto hoy en contacto conmigo», comenzó Reynolds, sacando una gruesa carpeta del cajón de su escritorio. «La señorita Catherine Hall,
la antigua secretaria de su marido. Phoebe se puso tensa. Catherine había dejado la empresa de Leo hacía 3 meses, justo cuando Victoria había llegado. Resulta que no solo la despidieron, continuó el detective. Le pagaron para que guardara silencio, pero ahora ha decidido hablar. Abrió una carpeta y Phoebe vio una pila de documentos con informes financieros y extractos bancarios. La señorita Hall guardó todos los registros de su marido durante 5 años, y ella había notado cosas extrañas incluso antes de que llegara la señorita Blake. Por ejemplo, ¿sabía que Victoria estaba muy endeudada? Phoebe negó con la cabeza, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Según Catherine, Victoria tenía deudas con varios bancos por un total de $300,000. Pidió préstamos garantizados por propiedades que supuestamente había recibido de sus anteriores, digamos, Joel. Pero resultó que los documentos de esta propiedad eran falsos. Por eso necesita tanto el ático, susurró Phoebe. Exactamente. Pero eso no es todo. Catherine tiene pruebas de que Victoria ya ha hecho esto antes, 3 veces en los últimos 5 años. Encontraba a un hombre casado con éxito, se ganaba su confianza, se hacía con el control de la propiedad, y luego desaparecía, dejando un rastro de ruinas. El detective sacó varias fotografías de la carpeta. En ellas aparecía Victoria, pero con un peinado y un color de pelo diferentes. Junto a ella había diferentes hombres, todos de la edad de Leo. Estos hombres... Phoebe cogió las fotos con manos temblorosas. Los 3 lo habían perdido casi todo. Uno de ellos incluso intentó suicidarse tras darse cuenta de que le habían engañado, pero ninguno acudió a la policía. Estaban demasiado avergonzados para admitir que los habían engañado. Phoebe sintió un nudo en la garganta. ¿Había corrido Leo la misma suerte? ¿Por qué Catherine había decidido contárselo ahora? La detective sonrió misteriosamente, porque vio cómo empezó todo. Advirtió a su marido sobre Victoria, incluso le mostró información sobre su pasado, pero él no la escuchó. En lugar de eso, despidió a Catherine, pagando por su silencio. Sacó una grabadora y pulsó el play. Phoebe oyó la voz familiar de Catherine. «Señor Gardner, por favor, piénselo de nuevo. He encontrado información sobre la señorita Blake. Es peligrosa. Ha tenido relaciones similares con otros hombres de negocios». La voz de Leo la interrumpió, llena de ira. «Basta. No se atreva a hablar así de Victoria. Está despedida, señorita Hall. Y si quiere recibir una buena indemnización, mantenga la boca cerrada». «Eso fue una semana antes de que la despidieran», explicó el detective. Catherine cogió el dinero porque lo necesitaba para el tratamiento de su madre, pero ahora está dispuesta a declarar. Tiene copias de todos los documentos que prueban el fraude de Victoria. Phoebe se reclinó en la silla, intentando comprender lo que había oído. «¿Pero por qué acudió a ti?» «Porque seguía a Victoria en las redes sociales. Vio sus publicaciones jactanciosas sobre el ático y se dio cuenta de que la historia se repetía. Catherine se siente culpable por no haber hecho más para evitarlo antes. Le da a Phoebe una tarjeta de visita. Quiere reunirse contigo. Dice que tiene más información que puede ayudar». Al día siguiente, Phoebe estaba sentada en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, esperando a Catherine. Recordaba bien a la mujer. Siempre pulcra y profesional, era una excelente secretaria. Leo elogiaba a menudo su trabajo, hasta que llegó Victoria. Catherine no había cambiado mucho, salvo que parecía más cansada. Echó un vistazo nervioso a la cafetería antes de acercarse a la mesa de Phoebe. «S.R.A. Gardner», saludó en voz baja. «Gracias por recibirme». «Llámame Phoebe», respondió ella. «Y soy yo quien debería darte las gracias». Pidieron café y Catherine sacó el portátil del bolso. «Lo que le mostré al detective es solo una parte de la historia. Tengo mucho más. Mira». Durante las 2 horas siguientes, revisaron documentos, correos electrónicos e informes financieros.
La imagen se hizo más clara y aterradora. Victoria no solo se aprovecha de los hombres ricos casados, explicó Catherine. Trabaja con todo un grupo de estafadores. Seleccionan cuidadosamente a sus víctimas, estudian sus debilidades y luego aparece como la amante perfecta, terminó Phoebe. Exacto. ¿Y sabes qué es peor? Que ni siquiera va a vivir en ese ático. Phoebe la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? He encontrado los papeles de la preventa. Cuando el ático esté a su nombre, piensa vendérselo a un inversor extranjero, por dinero, y luego desaparecer. Phoebe sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y Leo? Se quedará sin nada, como todos los demás. Catherine le mostró otro documento, una lista de transacciones de la cuenta de Victoria. ¿Ves estas transferencias? Ya está transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Se está preparando para escapar. Pero, ¿cómo ha podido ser tan cruel? Catherine sonrió amargamente. Es solo negocio para ella. Ni siquiera se lo oculta a sus cómplices. Mira. Abrió la carpeta con la correspondencia interceptada. Phoebe empezó a leer y sintió que se le helaba la sangre. Este es más simple que los otros. El típico empresario de éxito de mediana edad que siente que la vida se le va de las manos. Su mujer es una aburrida profesora de guardería. Sin sospechas. En un mes, el ático será nuestro, y en otro mes, hola Maldivas. Y había hombres así. 7, respondió Catherine. No 3, como pensábamos antes. Encontré 4 más, solo que usaban esquemas diferentes, así que es más difícil rastrearlos. Phoebe miró la pantalla del portátil, donde estaba abierta la foto de un ático de lujo. Su ático, o mejor dicho, el que iba a ser su última pérdida. ¿Por qué me ayudas, Catherine? La mujer guardó silencio durante un largo rato, retorciendo su taza de café entre las manos. Porque ya lo había visto antes. Y me callé. Acepté el dinero del silencio. Pero, cuando vi sus publicaciones en Instagram donde se burla de ti, te llama esposa estúpida. Esa fue la gota que colmó el vaso. Phoebe extendió la mano y apretó la de Catherine. Gracias. No, gracias. Negó con la cabeza. Pensemos en cómo utilizar esta información, porque no tenemos mucho tiempo. Según mis fuentes, piensan cerrar la venta del ático la semana que viene. Tengo un plan, dijo Phoebe lentamente, pero voy a necesitar tu ayuda. Estuvieron sentadas en la cafetería hasta la hora de cerrar, discutiendo los detalles. Cuando Phoebe llegó por fin a casa, era bastante más de medianoche. Leo dormía en su dormitorio, sin notar su ausencia. Su teléfono parpadeaba con un mensaje sin leer. Otro mensaje de Victoria. Phoebe subió tranquilamente a su habitación y sacó el portátil. Era hora de escribir cartas, muchas cartas, a todas las víctimas de Victoria. Quizá juntas pudieran detenerla antes de que destruyera otra familia. La primera carta que dirigió fue a Richard Baker, un hombre de negocios que intentó suicidarse tras la estafa de Victoria. Estimado señor Baker, escribió, usted no me conoce, pero soy la esposa de la próxima víctima de Victoria Blake, y necesito su ayuda. A la mañana siguiente, Phoebe se despertó con el sonido de los mensajes entrantes. Había enviado correos electrónicos a 5 de las antiguas víctimas de Victoria durante la noche, y ahora empezaban a llegar las primeras respuestas. Richard Baker fue el primero en contestar. Querida S.R.A. Gardner, su carta me ha estremecido. He intentado olvidar esta historia, pero tiene usted razón. El silencio solo ayuda a encontrar nuevas víctimas. Estoy dispuesta a ayudar. ¿Qué necesita exactamente? Le siguió Thomas Wilson, un arquitecto de éxito que perdió su empresa por las maquinaciones de Victoria. No puedo creer que ella siga operando el mismo esquema. Tengo todos los documentos que prueban su fraude. Incluso contraté a un detective privado, pero ya era demasiado tarde. Desapareció con el dinero. Si esta información ayuda a detenerla, es tuya.
Phoebe estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando sus mensajes cuando sonó su teléfono. El número era desconocido. «Señora Gardner», dijo una voz masculina cansada, «soy Michael Stone. Anoche me mandaste un mensaje sobre Victoria Blake». Phoebe se enderezó. Michael Stone era la segunda víctima de Victoria, un restaurador de éxito que había perdido su cadena de restaurantes. «Sí, señor Stone. Gracias por devolverme la llamada. Escuche». Guardó silencio un momento. «Lo que ella me hizo, no solo perdí dinero, perdí a mi familia, mi reputación, todo lo que había construido a lo largo de los años. Mi mujer no me ha perdonado mi traición. Y mis hijos siguen sin dirigirme la palabra». Phoebe sintió un nudo en la garganta. «Lo siento tanto. No lo sientas. Escúchame. Tengo todos los documentos, todas las pruebas de su fraude. Los reuní con la esperanza de llevarla algún día ante la justicia. Tal vez sean útiles ahora». En una hora, su bandeja de entrada estaba a rebosar. Las antiguas víctimas de Victoria estaban enviando documentos, fotos, extractos bancarios, cualquier cosa que pudiera ayudar a revelar su verdadera identidad. Phoebe llamó inmediatamente al detective Reynolds. «Tengo material nuevo». Mucho material. Se reunieron en su oficina. Catherine también estaba allí, ayudando a organizar la información. «Es increíble», murmuró el detective mientras hojeaba los documentos. Siempre seguía el mismo patrón. Primero aparecía en la empresa como asesora o socia, luego se acercaba al propietario. Continuó Catherine. Comenzó una relación romántica y poco a poco se hacía con el control de las finanzas, terminó Phoebe, y luego desaparecía con el dinero. El detective levantó la vista de los papeles. Pero esta vez está en problemas. No esperaba que todas sus víctimas se unieran. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró un hombre alto con un traje caro. «¿Señor Baker?», preguntó sorprendida Phoebe, reconociéndole por las fotografías. «He venido en cuanto he recibido su carta», dijo sentándose a su lado. «Y no estoy solo». Otros 3 hombres le siguieron al despacho. Thomas Wilson, Michael Stone y George Parker, todos ellos antiguas víctimas de Victoria. «Estamos todos aquí», dijo Baker mirando alrededor de la sala, «y estamos dispuestos a declarar». Pasaron las horas siguientes elaborando un plan de acción detallado. Cada hombre contó su historia, añadiendo nuevos detalles al panorama general del fraude de Victoria. «Siempre operaba a través de empresas fantasma», explicó Wilson, extendiendo documentos sobre la mesa. «Mira, los mismos esquemas, las mismas cuentas en paraísos fiscales, y siempre tenía prisa por cerrar el trato lo antes posible», añadió Stone. Una vez que la propiedad estaba bajo su control, desaparecía. Phoebe escuchó sus historias y sintió que su determinación crecía en su interior. No se convertiría en otra víctima. No dejaría que esa mujer arruinara otra vida. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo el detective. «Según mis informaciones, tienen previsto cerrar la venta del ático la semana que viene». «Tengo una idea», dijo de pronto Catherine. «Pero vamos a necesitar la ayuda de todos». Explicó su plan. Era arriesgado, pero podía funcionar. «Estoy de acuerdo», dijo Baker de inmediato. «Es hora de cerrarle el paso». «Yo también», dijo Wilson. Una a una, todas las antiguas víctimas de Victoria aceptaron participar en el plan. De camino a casa, Phoebe sintió una extraña mezcla de emociones. Miedo mezclado con determinación, tristeza con esperanza. Sabía que los próximos días serían cruciales. Leo se reunió con ella en el salón, como hacía últimamente, con el teléfono en la mano, comprobando constantemente sus mensajes. «¿Dónde has estado?», le preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Oh, estaba reunida con unos colegas de la guardería», sonrió dulcemente. «Estábamos hablando de la función de Año Nuevo». Él asintió, claramente sin escuchar. Un nuevo mensaje parpadeó en su teléfono, probablemente de Victoria.
Disfruta de tus mensajes, cariño, pensó Phoebe. Pronto te darás cuenta del error que has cometido. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando mentalmente los detalles del plan. Mañana entrarían en acción, y si todo salía bien, Victoria tendría por fin lo que se merecía. Mientras tanto, sacó su teléfono y escribió un mensaje en el chat de grupo recién creado. Todo está listo. Mañana empezamos la operación Ático. Que Victoria se prepare para una sorpresa. A la mañana siguiente, el plan se puso en marcha. Richard Baker, vestido con un impecable traje de negocios, entró en el despacho de Leo a las 9 de la mañana. Le siguió Thomas Wilson tras una pausa de 15 minutos. A las 10, todas las antiguas víctimas de Victoria estaban en sus puestos, cada una con su leyenda y su papel en la próxima representación. Phoebe observaba a través de las cámaras de seguridad a las que el detective Reynolds había dispuesto que tuviera acceso. Estaba sentada en su despacho, aferrando nerviosa una taza de café largamente enfriado. Catherine estaba junto a ella, coordinando las acciones de todo el grupo a través de un mensajero seguro. «El señor Baker está en posición», susurró Catherine, mirando su tableta. Acaba de entrar en la sala de conferencias donde Victoria está haciendo una presentación ante los inversores. Phoebe asintió, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Habían elegido ese día con cuidado. Victoria iba a presentar un nuevo proyecto de inversión, que en realidad no era más que una tapadera para su próxima estafa. En la pantalla, vieron a Victoria de pie, segura de sí misma, frente a un grupo de inversores potenciales, mostrando vívidas diapositivas con gráficos y cifras. De repente, se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Richard Baker. «Siento llegar tarde», su voz era clara y segura. «Represento a un grupo de inversores internacionales muy interesados en su proyecto». Victoria se quedó paralizada. Incluso a través de la cámara de vigilancia, pudo ver lo pálida que se había puesto al reconocer a su antigua víctima, pero se tranquilizó rápidamente. «Por supuesto, señor. Perdone, ¿he entendido su nombre?» «Baker», sonrió. «Richard Baker. Creo que ya nos conocíamos. En Chicago, si no me equivoco, cuando usted presentaba un proyecto muy similar». En ese momento se abrió de nuevo la puerta y Thomas Wilson entró en la sala. «No llegó tarde a la presentación, ¿verdad?», sonrió ampliamente. «Victoria, ¿debo llamarla señorita Blake? O tal vez señora Wilson, como se presentó cuando firmamos el traspaso de mi estudio de arquitectura». Victoria dio un paso atrás y su sonrisa profesional empezó a flaquear. Rápidamente miró alrededor de la sala, buscando una vía de escape, pero en ese momento apareció Michael Stone. «Son unos gráficos estupendos», comentó acercándose a la pantalla. «Casi tan convincentes como los que me enseñaste antes de robarme la cadena de restaurantes». La sala de conferencias se quedó en silencio. Los posibles inversores empezaron a cuchichear, mirando de Victoria a los recién llegados con sorpresa. «Esto es algún tipo de malentendido», intentó Victoria tomar el control de la situación. «No conozco a esta gente. Deben haber cometido un error». «Oh, no creo que todos hayamos cometido un error», dijo George Parker, que acababa de entrar en la habitación. «Por cierto, ¿cómo van mis acciones de la empresa tecnológica, las que te cediste a ti misma antes de desaparecer?» Phoebe vio que Victoria empezaba a entrar en pánico y que sus ojos recorrían los rostros de sus antiguas víctimas en busca de una salida. «Leo», exclamó de repente, fijándose en su actual prometido entre el público. «Díselo, diles que todo es mentira». Pero Leo se quedó pasmado, mirando a Victoria y luego a los hombres que acababan de entrar. Poco a poco fue comprendiendo. «Oh, señor Gardner», le dijo Richard Baker, ¿usted también quiere comprar un ático? ¿O ya ha firmado los documentos para transferir todos sus bienes? Leo se puso pálido. ¿Qué quiere decir? Enséñele, ordenó Baker, y Catherine, que había estado esperando delante de la puerta todo el tiempo, entró con una gran carpeta de documentos. «Señor Gardner»,
empezó ella, extendiendo los papeles sobre la mesa. Permítame mostrarle algunos documentos interesantes. Aquí, por ejemplo, está el contrato para la venta del ático, que la señorita Blake planea firmar la próxima semana. Y aquí hay un contrato ya firmado para la venta posterior del mismo ático a un comprador extranjero. Y aquí están los documentos sobre la transferencia de fondos a cuentas en el extranjero. Leo se hundió lentamente en su silla, con el rostro ceniciento. Esto es imposible. Es muy posible, intervino Michael Stone. Eso es lo que pensé cuando me hizo esto. ¿Sabes cuánto tardé en recuperarme de su Arishimo? En ese momento, la puerta de la sala de conferencias volvió a abrirse y entró el detective Reynolds, acompañado de 2 agentes de policía. Señorita Victoria Blake, dijo en tono oficial, tengo una orden de arresto contra usted por cargos de hurto mayor. Victoria hizo un último intento desesperado. Leo, cariño, no les creas, son todo calumnias, te quiero. Pero Leo ya no la escuchaba. Estaba hojeando los documentos que Catherine había traído, y con cada página su rostro se volvía más y más sombrío. Mis acciones, murmuró. La empresa, todos estos documentos de transferencia, Dios mío, ¿qué he hecho? Phoebe, que miraba a través de las cámaras, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No de lástima por el hombre que había traicionado su confianza con tanta facilidad, sino de alivio porque por fin había terminado. Victoria fue sacada de la sala de conferencias esposada. Ya no parecía segura y seductora. Ahora era una mujer asustada cuyo juego por fin había terminado. Esa noche, todos los participantes en la operación se reunieron en el despacho del detective Reynolds. Richard Baker levantó un vaso de whisky. Por la justicia, y por la valiente señora Gardner que consiguió unirnos a todos, y por Catherine, añadió Phoebe. Sin su información, no habría pasado nada. Catherine se sonrojó. Solo estaba corrigiendo mi error. Ojalá lo hubiera hecho antes. Se quedaron hasta tarde discutiendo los detalles de lo ocurrido. La policía ya había empezado a investigar todos los casos anteriores de Victoria. Resultó que había muchas más víctimas. Algunas simplemente estaban demasiado avergonzadas para admitir que habían sido engañadas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Thomas Wilson. Siempre llamaba estúpidas a sus víctimas, marido estúpido, esposa estúpida, y al final se dejaba atrapar por su propia arrogancia. Phoebe asintió al recordar aquel mensaje despectivo sobre la estúpida esposa. ¿Quién iba a pensar que sería el principio del fin para Victoria? A última hora de la noche, cuando regresó a casa, encontró a Leo en su despacho. Estaba sentado en su escritorio con las manos en la cabeza. Phoebe, empezó él cuando ella entró. No sé qué decir, he sido tan estúpida. Sí, lo has sido, respondió ella con calma. ¿Y sabes qué es peor? No que te enamoraras de otra persona, eso le puede pasar a cualquiera, sino el hecho de que estuvieras dispuesta a robarnos nuestro dinero común, todo lo que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Puedo explicarlo todo. No hace falta, le interrumpió ella. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio. Y créeme, después de todo lo que ha pasado, no querrás discutir sobre el reparto de bienes. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más, Leo. No soy una esposa estúpida. Fui yo quien detuvo al estafador que trajiste a nuestras vidas. Piensa en ello. Aquella noche, tumbada en la cama, Phoebe no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en todo lo que había pasado en las últimas semanas, la traición, el dolor, el miedo, pero también en la fuerza que había encontrado en sí misma, en los nuevos amigos que la habían ayudado en los momentos de necesidad. Su teléfono vibró suavemente al recibir un mensaje de Catherine. Acabo de enterarme de que la policía ha encontrado a otras 2 víctimas de Victoria. También están dispuestas a declarar. Parece que esta vez no se va a salir con la suya.
Phoebe sonrió y contestó: «Gracias por ayudarme a evitar convertirme en otra víctima de esa lista». Se durmió sintiendo que, a pesar de toda la confusión, su vida por fin volvía a la normalidad. Tal vez no de la forma que había planeado, pero definitivamente suya, sin mentiras ni manipulaciones. ¿Y el ático? Bueno, que lo comprara alguien que realmente quisiera vivir allí, y no utilizarlo como instrumento para otra estafa. Phoebe estaba segura de que le esperaba algo mejor que lujosos metros cuadrados comprados a base de mentiras y traiciones. La oficina de Thompson & Partners estaba abarrotada aquella mañana. Todos los que habían ayudado a Phoebe a desenmascarar el fraude de Victoria estaban reunidos alrededor de la gran mesa de conferencias de roble. El detective Reynolds, Catherine, Richard Baker y otras antiguas víctimas de la estafadora. Phoebe estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una enorme carpeta de pruebas delante. Richard Thompson, su abogado, estaba de pie junto a una gran pantalla que mostraba un diagrama de las transacciones financieras de Leo y Victoria. Así pues, señores, empezó señalando una compleja red de flechas entre empresas. Gracias a las pruebas que hemos reunido, tenemos una imagen completa de su fraude. El señor Gardner creó una empresa fantasma, Crystal Investment LLC, hace 6 meses. A través de ella, fue retirando fondos del presupuesto familiar. ¿Qué hay de los documentos que supuestamente firmé?, preguntó Phoebe, aferrando nerviosamente su bolígrafo. Thompson hizo clic en la siguiente diapositiva. Esta es la parte más interesante. El análisis forense ha confirmado que tu firma en los documentos de renuncia se obtuvo de forma fraudulenta. Le entregaron estos documentos bajo la apariencia de documentos del seguro. Se trata de un delito penal. La habitación se quedó en silencio. Phoebe recordó la noche en que Leo le llevó los documentos del seguro. Había sido tan atento, incluso le había preparado su cena favorita. «¿Qué significa esto para nuestro caso?», preguntó. «Significa», sonrió Thompson, «que podemos hacer algo más que bloquear la compra del ático. Podemos procesarlos a ambos por fraude». El detective Reynolds levantó la mano. «Tengo información adicional. Hemos rastreado los fondos hasta cuentas en paraísos fiscales. Victoria ya había transferido parte del dinero a las Islas Caimán». «¿Cuánto?», preguntó Phoebe secamente. «Unos $200,000. Pero no te preocupes, ya nos hemos puesto en contacto con las fuerzas de seguridad internacionales. Las cuentas han sido congeladas». Richard Baker, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Propongo actuar con la mayor dureza posible. Confíen en mi experiencia. Esta gente solo entiende de fuerza». Phoebe le miró con gratitud. Después de que Victoria le hubiera llevado a un intento de suicidio, tenía todo el derecho a buscar justicia. «Estoy de acuerdo», asintió. «¿Qué tenemos que hacer?». Thompson le tendió varios documentos delante. «En primer lugar, vamos a presentar una demanda para invalidar todos los documentos firmados bajo coacción o fraude. En segundo lugar, solicitamos el embargo de todos los bienes adquiridos en los últimos 6 meses. En tercer lugar, estamos iniciando una investigación penal sobre el fraude». «¿Qué pasa con la empresa de Leo?», Catherine intervino. «Tengo pruebas de que utilizó fondos de la empresa para fines personales. Esa es otra línea de investigación», asintió el abogado. «El Consejo de Administración ya se ha interesado por nuestros hallazgos». Phoebe se sintió mareada por toda esta información. Hacía un mes no era más que la esposa de un próspero hombre de negocios, y ahora estaba sumergida en el mundo del fraude financiero, las investigaciones criminales y el derecho internacional. «Señorita Hall», le dijo Thompson a Catherine, «su testimonio será clave. ¿Está preparada para subir al estrado?». Catherine asintió con firmeza. «Más que preparada. Tengo todos los correos electrónicos en los que Leo discutía sus planes con Victoria. Ni siquiera pensaron que podía quedarme con copias». «Eso sí que es interesante»,
dijo el detective Reynolds animándose. ¿Podrías explicarte mejor? Catherine sacó su portátil. Mira, aquí está la correspondencia de los últimos 3 meses. Hablaban de la mejor manera de escriturar el ático para eludir los derechos de propiedad de Phoebe. Y aquí están sus planes para trasladar el dinero al extranjero. Phoebe leyó los correos y sintió que su ira se desbordaba. Hablaban de su vida y de su futuro con tanta frialdad como si ella no fuera más que un obstáculo en su camino. La estúpida gallina ni siquiera se dará cuenta de cómo vamos a sacar esto adelante, escribió Leo en una de sus cartas. No te preocupes, cariño, respondió Victoria. En un mes estaremos disfrutando de la vida en nuestro ático y ella se quedará con sus rosas en el jardín. Dios mío, susurró Phoebe, ¿cómo podía hacer esto? 23 años de matrimonio. Michael Stone, sentado a su lado, le puso la mano en el hombro. No te castigues. Yo tampoco podía creer que la mujer que amaba fuera capaz de semejante mezquindad. Son manipuladores profesionales. Muy bien. Thompson dio una palmada para llamar su atención. Vamos a trazar un plan de acción claro. Phoebe, vas a tener que estar preparada para un proceso difícil. Se van a defender. Estoy preparada, respondió ella con firmeza. Durante las horas siguientes, discutieron cada paso en detalle. Thompson explicó los detalles legales. El detective Reynolds informó de los nuevos hallazgos de su investigación y Catherine mostró más y más pruebas de la correspondencia corporativa. Cuando terminó la reunión, ya era de noche. Phoebe se sentía agotada pero decidida. Ya no era una víctima. Ahora tenía el control. Señora Gardner, la llamó Thompson cuando todos empezaban a marcharse. Una cosa más. Su marido intentó ponerse en contacto conmigo ayer. Parecía darse cuenta de que las cosas iban mal. ¿Qué quería? Quería hacer un trato. Dijo que estaba dispuesto a darte la casa y la mitad de los ahorros si retirabas los cargos penales. Phoebe sonrió amargamente. ¿La mitad? ¿La mitad de lo que hemos ganado juntos en 23 años? Lo que me robó por una estafa. Me lo imaginaba, asintió el abogado. Así que dijo que nos veríamos en el juzgado. De camino a casa, Phoebe pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Recordó cómo había llorado por las noches cuando se enteró de la infidelidad de Leo, cómo temía quedarse sin nada, cómo dudaba de sus capacidades. Ahora todo era diferente. Tenía un plan, tenía pruebas, tenía gente dispuesta a apoyarla en su lucha por la justicia. Leo estaba sentado en el porche, con un ramo de sus rosas favoritas en la mano. «Phoebe», comenzó él, levantándose para recibirla. «Tenemos que hablar». Ella miró con calma al hombre que una vez había amado. Su rostro era una mezcla de miedo y súplica. «¿De verdad?», le preguntó ella con frialdad. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo planeabas dejarme sin un centavo? ¿O de cómo hablaste con tu amante de lo estúpida que era?» Leo palideció. «¿Tú sabes lo de la correspondencia?» «Lo sé todo, Leo. La empresa fantasma, las cuentas en paraísos fiscales, los documentos falsos, todo. Cariño, puedo explicarte». «No lo hagas», le interrumpió. «Nos veremos en el juzgado mañana a las 10 de la mañana. No llegues tarde». Lo rodeó y abrió la puerta de la casa, pero antes de entrar se dio la vuelta. «Una cosa más. Estas rosas las cultivé yo misma. Como todo lo que querías quitarme de esta casa. Puedes quedarte con el ramo. De todos modos, se habrían marchitado en el ático». Aquella noche, Phoebe permaneció largo rato junto a la ventana de su habitación, contemplando la ciudad, centelleante de luces. En algún lugar entre esas luces estaba el ático que se convertiría en el símbolo de su humillación. En lugar de eso, se convertiría en el símbolo de su victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «Acabo de encontrar otra prueba». Victoria intentó borrar toda la correspondencia de los servidores corporativos, pero hice copias de seguridad. Mañana hay una reunión caliente. Phoebe sonrió y contestó. «Gracias, Catherine, por todo.
Mañana les enseñaremos lo que es el verdadero poder. Se fue a la cama tranquila y confiada. Mañana empieza un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que ya no es una víctima, sino una mujer fuerte que lucha por sus derechos. ¿Y Leo? Que piense en sus actos en compañía de su preciosa Victoria, a menos claro, que ella consiga escapar con el resto de su dinero antes de que ambos sean llevados ante la justicia. Antes de dormirse, Phoebe pensó en todas las mujeres que podrían haber estado en su lugar. Tal vez su historia ayude a alguien más a no ser víctima de semejantes estafas. Quizás su lucha sirva de inspiración para que otras no se rindan. Mañana dará el primer paso hacia su nueva vida. Y esta vez será la única que controle su destino. El sol brillaba a través de las altas ventanas del juzgado mientras el juez anunciaba su decisión. Phoebe se sentó erguida, con la cabeza bien alta. Junto a ella estaban su abogado, el detective Reynolds y Catherine. En el lado opuesto de la sala estaba Leo, de aspecto demacrado y con un traje arrugado. Victoria no estaba presente, estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de su propio juicio. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, la voz del juez era clara y segura. El tribunal decide declarar nulos todos los documentos firmados bajo coacción y fraude. Todos los bienes, incluidos los fondos de las cuentas de Crystal Investment LLC, serán devueltos al patrimonio conyugal. Phoebe sintió que le temblaban las manos. Catherine le apretó suavemente la mano. Además, continuó el juez, dado el fraude intencionado de la demandada, el tribunal ordena que el control total de las finanzas se transfiera a la demandante, la señora Gardner, hasta que finalice el acuerdo de divorcio. La sala quedó en silencio. Leo bajó la cabeza, con los hombros temblorosos. Además, el juez miró por encima de sus gafas. El expediente de las acciones fraudulentas se transferirá a la Fiscalía para que prosiga la investigación penal. Cuando salieron de la sala, Phoebe se detuvo un momento en las escaleras. Respiró profundamente el aire fresco de la primavera y sintió que se le quitaba de encima el peso de los últimos meses. «Enhorabuena», sonrió el abogado Thompson. «Ha sido una victoria definitiva. Esto no ha hecho más que empezar», replicó Phoebe. «Ahora ya sé qué hacer». Aquella tarde estaba sentada en su jardín entre sus rosas favoritas. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de dorado. Sobre la mesa había papeles de la inmobiliaria, un anuncio de venta de una casa. Maggie, su mejor amiga, había traído una botella de champán. «Por un nuevo capítulo de tu vida». Phoebe levantó la copa. «Por las lecciones que nos hacen más fuertes. Y por la justicia», añadió Catherine, que ahora era una amiga íntima. Estuvieron sentadas en el jardín hasta bien entrada la tarde, hablando de planes para el futuro. Phoebe les habló de su decisión de vender la casa. «Hay demasiados recuerdos. Quiero empezar de cero». «¿Y tu trabajo en la guardería?», preguntó Maggie. Phoebe sonrió. «He decidido abrir la mía propia. Siempre he soñado con ello, pero tenía miedo. Ahora sé que nada es imposible». En ese momento, su teléfono vibró. Recibió un mensaje del detective Reynolds. «Acabo de enterarme de que Victoria intentó escapar del arresto domiciliario. La detuvieron en el aeropuerto con documentos falsos». Phoebe mostró el mensaje a sus amigas. Parece que se mantuvo fiel a su naturaleza hasta el final. «¿Y Leo?», preguntó Maggie con cautela. «Lo último que supe es que estaba intentando salvar la poca reputación que tenía en los círculos empresariales, pero después de que saliera a la luz todo el asunto de la empresa fantasma», Phoebe se encogió de hombros. El Consejo de Administración ya había ordenado una investigación interna. A la mañana siguiente, Phoebe se levantó temprano. Caminó por la casa tocando cosas familiares, recordando el salón donde Leo y ella pasaban acogedoras veladas, la cocina donde ella preparaba sus platos favoritos, el dormitorio donde compartían sus sueños. Pero ahora esos recuerdos ya no le causaban dolor.
solo formaban parte de su historia, una historia que la hacía más fuerte. Se acercó al gran espejo del salón y contempló su reflejo durante largo rato. La mujer que la miraba en el espejo había cambiado. Había una nueva confianza en sus ojos y orgullo en su postura. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era el agente inmobiliario. Señora Gardner, la saludó. Ya tengo varios compradores potenciales. La casa está en muy buenas condiciones y el barrio es muy popular. Phoebe le llevó por las habitaciones contándole las ventajas de la casa. Cuando llegaron al jardín, el agente inmobiliario silbó de placer. ¡Qué rosas tan bonitas! ¿Las cultiva usted? Sí, sonrió ella. Pero no se preocupe, me las llevo conmigo. Algunas las trasplantaré a otro lugar, otras las regalaré a amigos. Más tarde, ese mismo día, se reunió con un agente inmobiliario para ver un apartamento en una nueva zona de la ciudad. No era un ático, sino un apartamento acogedor con una gran terraza donde podría tener un pequeño jardín. ¿Qué te parece?, le preguntó el agente cuando hubieron visto todas las habitaciones. Phoebe salió a la terraza y miró la ciudad. Me lo quedo. Es el lugar perfecto para empezar de cero.